Deuteronomio 18, verso 15 en adelante. Tiene como tema profetas verdaderos y profetas falsos. A través de esta porción de la palabra, Dios nos muestra y Dios nos revela cómo podemos reconocer a un falso profeta y a un profeta que Dios envía a llevar su palabra. La palabra del Señor nos muestra claramente. Dios le dice a sus ministerios, Dios le dice al sacerdote que tenga cuidado de no dejar que el pueblo practique la adivinación en su casa y en su altar. Dios le dice, ten mucho cuidado de que el pueblo haga prácticas de adivinación, de hechicería, de interpretación de agüeros. Ten cuidado que el pueblo se mezcle con brujería. Moisés, nos dice la palabra del Señor, siguió diciendo, el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo. En un momento dado, luego de que Dios sacó al pueblo, luego de que Dios se manifestó en el monte Sinaí delante del pueblo, el pueblo temió, el pueblo tuvo miedo de Dios. Y el pueblo habló a Moisés, el pueblo le dijo a Moisés, sé tú quien nos traigas el mensaje del Señor, porque podemos morir en su presencia. Sé tú quien nos traiga el mensaje que Dios nos quiere dar. Nos dice la palabra del Señor que Moisés le dice, a él tendrán que escucharlo. Moisés le dice, luego de que Dios les levante un profeta igual que yo, a él ustedes lo van a tener que escuchar. El profeta que Dios levanta habla de parte de Dios. El profeta que Dios levanta habla de parte de Dios. Dios le da una palabra y luego lo envía al pueblo o al ser humano al cual Dios quiera darle una palabra. Esta es una de las características del profeta que Dios levanta. Hay varias maneras, varias formas en las cuales Dios le puede dar profecía, palabra, al profeta que Él llama para que éste le dé al pueblo. Hay varias características que esta profecía tiene que tener. Lo primero es que la profecía tiene que estar escrita en el libro de la ley. La profecía que Dios le da a su pueblo a través del profeta que Él levanta. La profecía que Dios le da a su pueblo o a aquel ser humano que Dios quiera hablarle. Esta profecía tiene que salir de la palabra de Dios. Cuando Dios le da una profecía al hombre, esta profecía que Dios le da habla de la palabra de Dios. Habla del ministerio que Dios le quiere entregar al hombre. Esta profecía habla de corrección. Esta profecía habla de un diseño que Dios quiere que aquel ministerio al cual Él le da esta profecía sepa
la profecía que Dios le da a su pueblo o a aquel ministerio al cual Dios le quiere dar una palabra, esta profecía tiene que salir de la palabra de Dios. Esto es porque Dios ya diseñó lo que Él quiere con sus ministerios. Esta profecía puede ser de corrección. Dios puede darle al profeta cualquier profecía para que el profeta le lleve al pueblo. Esta profecía puede ser de corrección. Esta profecía puede ser en cuanto a un ministerio. Esta profecía siempre que Dios se la da al profeta verdadero. Esta profecía siempre va a estar escrita en el libro de la ley. Siempre Dios va a hablar a través de su palabra de todo lo que le da al profeta para que el profeta le dé al pueblo, para que el profeta le dé a aquel ser humano que Dios le quiere hablar. Esta profecía puede ser de corrección o puede ser de dirección. Puede ser para direccionar algún ministerio, dependiendo lo que Dios le quiera hablar al pueblo o al hombre. Moisés le dice, pues eso fue lo que ustedes le pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí. Esto fue lo que ustedes le pidieron al Señor cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí. Dijeron, no queremos oír nunca más voz del Señor nuestro Dios. No queremos oír nunca más voz del Señor nuestro Dios, ni ver este fuego ardiente, porque moriremos. Moisés les está recordando al pueblo, ustedes fueron quienes tomaron esta decisión. Ustedes pidieron al Señor que enviara profetas porque tuvieron miedo de morir frente al fuego. Cuando Dios se manifiesta al hombre, Dios se manifiesta a través de este fuego, a través de este fuego al cual el pueblo de Israel temió. El fuego del cual Dios nos está hablando es espiritual. Cuando Dios nos habla del pueblo de Israel, cuando Dios nos habla de todo lo que sucedió al pie del monte con el pueblo de Israel y Dios, Dios nos está hablando de un momento espiritual que el pueblo tuvo con Dios. Para el hombre creado por Dios, tener un momento espiritual similar al cual Dios nos está hablando a través de su palabra, tiene que vivir en el espíritu. Dios había libertado al pueblo. El pueblo había salido en libertad de Egipto. El pueblo había salido en libertad de Egipto. Dios lo había venido limpiando. Dios había venido quitándole cosas al pueblo. Según estos iban en dirección al pie del monte, al lugar donde Dios iba a establecer todo lo que Dios quería que el pueblo de Israel hiciera para el Señor. El pueblo tenía una claridad de quién era Dios. Ya el pueblo estaba claro. Ya el pueblo entendía. Podemos ver cómo el pueblo temió.
El pueblo pudo recibir ese fuego. El fuego del cual Dios nos habla es espiritual. El pueblo de Israel tuvo un encuentro espiritual con Dios. Los encuentros de los ministerios con Dios de esta manera deben de reflejarse espiritualmente. El pueblo de Dios, los ministerios de Dios deben de estar en el espíritu para poder tener una conexión con Dios. Los ministerios de Dios no pueden tomar la palabra del Señor y hablar vacío, traer la palabra vacía al pueblo. Esto es imposible. Aquí no estaría Dios. El pueblo ya había comenzado a ser limpio. En el transcurso del camino ya Dios venía trabajando con el pueblo. Dios nos está hablando de un pueblo que fue libre. Por esto el pueblo tuvo ese encuentro con Dios. Por eso el pueblo pudo reconocer a Dios. El pueblo pudo ver de qué manera Dios se revela y se manifiesta a los hombres cuando Él les habla. Esta es una de las maneras, es a través del fuego. En el momento que Dios le hizo el llamado a Moisés, la palabra de Dios nos dice que Dios le habló a Moisés de esta manera, a través de una zarza. Esta zarza ardía, nos dice la palabra, y no se consumía. Allí estaba el ángel de Jehová. Allí estaba Dios sobre esta zarza. Moisés tuvo un encuentro espiritual con Dios. Para el hombre poder tener una conexión espiritual con Dios, esto tiene que ser espiritualmente. No puede ser en la carne. El único que se revela, se manifiesta en la carne es Satanás. Él lo puede hacer. Un 100% él puede tener una manifestación en un hombre que vive en la carne, en un hombre que practica las cosas del mundo. Él puede hablar lengua, él puede traer una profecía falsa, él puede profetizar para que el hombre crea que Dios quien está trayendo esta profecía. Él se hace pasar por Dios, nos dice Dios a través de su palabra. Lo voy a volver a repetir. Dios nos dice que Satanás se hace pasar por él. O sea que en la carne cualquier ser humano puede. Con el poder que Dios le dio, cualquier ser humano en la carne puede profetizar. Satanás puede hasta hacer algún milagro limitado a través de este. Dios es claro cuando nos muestra y nos revela a través de los magos de Faraón los milagros que estos hicieron.